el presidente Zelaya. Me pide la palabra, por favor, presidente. Manuel Zelaya. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar la feliz iniciativa que usted ha tenido con los presidentes de esta organización nueva, surgiente, una nueva forma de asociar países, una esperanza para nuestro mundo y para nuestra sociedad latinoamericana. Saludarlo y felicitar por esta iniciativa. Solo el hecho de reunirnos y de traernos y convocarnos a esta reunión a Caracas, ciudad cuna del Libertador, ciudad especial para América, significa ya un mensaje de esperanza. Solo el hecho de estar reunidos y de poder compartir con usted y con los diferentes presidentes, los equipos técnicos, con sus queridas hijas que las tiene aquí también, el deseo de poder formar una nueva América, una nueva civilización, darle respuestas a lo que el mundo está demandando, porque lógicamente hay diferentes mensajes a nivel internacional. Pero falta un mensaje de solidaridad para las naciones del mundo, para la gente que ha empobrecido este sistema, que es lo que más esperan de los diferentes grupos que se reúnen en Europa, en los Estados Unidos, en otros países, en Asia. Sentimos que el G20, por ejemplo, que es una feliz iniciativa también de reunirlas en Washington, no dio satisfacciones a las sociedades mundiales. Parece que se quedó muy corto el propósito. Más bien se salió en un sentido de fortalecer lo que ya había demostrado que no funciona. Los niveles inmensos de dependencia que tiene el mundo de un sistema que no ha dado los resultados esperados. Ha crecido el hambre, ha crecido la miseria, los pobres demandan espacios que no los consiguen. Y las sociedades, especialmente las sociedades pequeñas del tercer mundo, reclamamos el derecho a la independencia, a la soberanía y al respeto. Quisiera felicitarlo a usted en forma especial, presidente, porque todos estos días el proceso eleccionario nos mantiene en zozobra. Participar en ese mercado de competencias que hay veces se vuelven casinos electorales, a ver quién gasta más recursos, significa un momento difícil para las sociedades nuestras. Hay veces, como decía nuestra amiga aquí, presidente del Partido Liberal de Honduras, Patricia Roda, hay veces no sabemos cuánto perdemos con los triunfos en ese sistema del mercado electoral. Pero participamos los presidentes y tenemos confianza en que va a dar respuestas a la democracia. El presidente Evo Morales acaba de ganar un referéndum hace poco. Tuvimos pendiente todos los pueblos de América del resultado electoral de Evo y lo felicitamos en forma personal y hoy se lo reiteramos. El presidente Rafael Correa, una lucha heroica que ha tenido también en Ecuador por darle otro mensaje al mundo. Felicidades, presidente, por ese triunfo. Últimamente, el presidente Daniel Ortega, hermano nuestro, vecino nuestro, ahí luchó Morazán también en Nicaragua por la libertad, por lograr que Centroamérica tuviera unidad, que eran los mismos propósitos del Libertador Bolívar, la unidad de Latinoamérica, la unidad de Centroamérica. Daniel tuvo un triunfo muy grande, de 140 municipios, ganó 105. Sin embargo, ha sido cuestionado especialmente por injerencia de la principal potencia internacional. Nosotros nos solidarizamos con Nicaragua cuando es ese caso, porque consideramos que los países debemos de reconocer lo bueno cuando se hace correctamente. Y el triunfo de Nicaragua es un triunfo correcto, apoyado por los partidos que participaron, menos por el que salió más afectado. Eso lógicamente lo entendemos por el Tribunal Electoral. Y cuando hice mi manifestación como miembro del ALBA para apoyar a Nicaragua y
condenar la injerencia también de la potencia del norteamericana sobre Nicaragua, lo hice también en defensa propia, porque nadie quiere la injerencia de otro país en asuntos internos. Entonces me reclamaron que estaba Eso parece interfiriendo. un chiste. Parece un chiste, pero... Que estaba interfiriendo en Nicaragua porque estaba defendiendo las elecciones democráticas en Nicaragua. Y cuando un país es invitado por otro país, cuando un país es miembro de una asociación solidaria como es el ALBA, creo que tiene toda la opción, todo el derecho de poder pronunciarse y hablar. El problema es cuando no lo invitan y se interfiere. El problema es cuando le quieren manipular sus finanzas, sus relaciones internacionales y cuando le quieren dar órdenes. Pero cuando hay un acto de justicia por el cual reclamar a nivel del mundo, tenemos todo el derecho y toda la obligación de pronunciarnos. Yo me pronuncié a favor de Daniel Ortega en ese sentido. Y últimamente usted no necesitaba respaldo, presidente, porque usted tuvo un triunfo resonante después de 10 años, después de lo que significa su lucha, porque usted ha cargado en sus espaldas muchos de los pecados del mundo y los ha enfrentado. Creo que su triunfo es un triunfo reconocido inmensamente por todo el mundo, por todos los demócratas. Sabemos que lo ha hecho con valentía y con mucha integridad. Quería dar estas palabras, estas breves palabras iniciales para saludar también a Cuba, al presidente Raúl Castro, al vicepresidente que está aquí con nosotros y desde luego al comandante Fidel Castro, que el 1 de enero del 2009 celebra los 50 años de la Revolución Cubana. Desde ahora saludamos ya esa revolución histórica del pueblo de la humanidad. Hay nuevas expectativas en el mundo y hay que asumirlas desde ese punto como nuevas oportunidades. Estados Unidos ha tenido un cambio sustancial en su forma de ver la política interna, su democracia interna. Ha electo un afroamericano, el presidente electo Barack Hussein Obama, atrae esperanzas de cambio en los Estados Unidos. Vamos a dar ese beneficio para poder ser más comprensivos ante el mundo, ante Latinoamérica, para no dejarse manipular por las transnacionales y querer imponernos sus criterios eminentemente comerciales. Queremos que esa posibilidad se lleve a cabo en los próximos meses. Y tenemos mucha confianza que la conciencia social del nuevo presidente electo de los Estados Unidos también considere todo lo que hay que hacer en Latinoamérica por el beneficio del desarrollo de nuestros pueblos. Saludo a Dominique, también al presidente de Dominique, que aquí nos acompaña con mucho cariño. Presidente, aquí brevemente yo le doy algunas impresiones de su servidor, que son las impresiones de gran parte del pueblo de Honduras sobre lo que está pasando a nivel internacional. Consideramos que esta es la crisis más grave que ha tenido el mundo, o sea, el mundo capitalista, pero el planeta en sí después de la Segunda Guerra Mundial. Las instituciones que nacieron post-guerra mundial, como resultado de la guerra mundial, cumplieron su función en un momento determinado, pero en este momento deben de ser revisadas. Toda la arquitectura que produjo la guerra mundial, que fue el aparecimiento de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad manejado por 5 grandes potencias, donde están los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y Rusia, el Consejo de Seguridad, que crearon la Organización Mundial del Comercio, que no ha querido participar en las actividades realmente que pueden hacer que el mundo se desarrolle. La Organización Mundial del Comercio se dedica a defender muchas veces intereses solo comerciales de las grandes compañías internacionales. No han querido escuchar el reclamo, por ejemplo, que se ha dado en foros internacionales como el Foro de Doha,
con el fin de buscar también que haya una discusión sobre otros temas. El Fondo Monetario Internacional, que se ha dedicado a ser más bien un organismo de presión para los pequeños países con el fin de favorecer intereses eminentemente comerciales de ciertas empresas transnacionales y compañías, que realmente no representan muchas veces soluciones para nuestros países, sino presiones para complicarnos más ya el problema de la dependencia económica. El Banco Mundial, cuyo principal objetivo es combatir la pobreza, reducir la pobreza, y que a pesar de los billones de dólares invertidos no se logran estos propósitos porque el comercio le crea un paralelismo que más bien crea más dependencia. Las organizaciones internacionales de la arquitectura económica del mundo, llegó el momento de revisarlas para darles la verdadera función que se debe tener en esta crisis internacional creada por la especulación del capitalismo global, del capitalismo que Juan Pablo II lo llamó como el capitalismo salvaje. Este sistema ha colapsado, presidente. Este sistema, yo que vengo ahora de Dominicana con el presidente Leonel Fernández, fue calificado por el señor George Soros, un escritor y empresario que ustedes lo han de conocer mucho, y por el señor Joseph Stiglitz también. Fue calificado como un sistema que estaba no solo en estado de convalecencia, sino que estaba en cuidados intensivos con ataques cardíacos permanentes. Y como dijo Joseph Stiglitz, el problema del mundo es que hay un par de vivos que creen que los demás somos idiotas o que somos tontos y que no le entendemos a lo que está pasando. Hay una terrible especulación en los mercados de valores al crear monedas hiperinfladas, monedas de muchas potencias que no corresponden a sus bienes de capital. Esas monedas que, partiendo del dólar y otras monedas que tienen inmensos flujos de especulación en el mundo, crean distorsiones en los mercados. Nos obligan a someternos a criterios eminentemente economicistas, olvidándose de los compromisos solidarios del humanismo y además de la equidad que debe existir en los planes de desarrollo de nuestras sociedades. El neoliberalismo como concepto, creado del consenso de Washington, de debilitar los estados y ponerlos solo en aspectos fiscales y en aspectos eminentemente monetarios, ha muerto. El consenso de Washington ha muerto. El neoliberalismo no puede seguir funcionando en nuestras sociedades porque empobrece a nuestros pueblos y solo privilegia a ciertos sectores que se dedican a las actividades comerciales o a las actividades financieras. El colapso está visto muy claramente con este capitalismo global especulativo, que no solo afectó a los países en vías de desarrollo, sino que afectó a las propias potencias internacionales. Ellos mismos, el germen de la descomposición de un sistema avaro, codicioso, que solo piensa en aspectos materiales y que se olvida del carácter espiritual del ser humano, hoy ha dado indicadores claves que nosotros tenemos que recogerlos. Los países del ALBA deben de dar esa campanada internacional, y está muy bien la iniciativa de Venezuela de convocar a Naciones Unidas, está muy bien que se plantee la necesidad de crear un orden global internacional que tenga como función principal el desarrollo y no simplemente la utilización de las personas como mercadería o al individuo como un símbolo de explotación de unos sobre otros. Naciones Unidas tiene ese compromiso, y además de las estructuras regionales que pudiéramos crear nosotros, algunas en bloque como tiene Centroamérica, como está promoviendo América del Sur, como la propuesta muy inteligente que hizo Rafael Correa en la cumbre iberoamericana, donde estaba también España y estaba Portugal en El Salvador, de unir los bancos de nuestras regiones para que los depósitos en esta moneda única que más bien ha creado este mercado especulativo pudiera concentrarse en bancos regionales. Es una excelente idea que está siendo analizada por el Banco Centroamericano en Honduras y en Centroamérica, y está siendo analizada por los principales economistas de los países de Centroamérica con el fin de poder integrarnos a esta iniciativa regional. Pero la voz del ALBA, por buscar un orden económico internacional donde se pudiera crear
lo que es, en vez del Fondo Monetario, un Consejo Monetario Mundial que regule realmente el sistema monetario, que está siendo totalmente manipulado precisamente porque existen economías de potencias que lo manipulan. No es una acción transparente la especulación. Que pueda haber las finanzas también internacionales, o sea, una estructura monetaria, una estructura financiera y una estructura bancaria. No podemos dejarnos seguir engañando nosotros por estados financieros falsos, por balances falsos, por créditos contaminantes o créditos basura, como le llamaron en Europa, por solicitudes de diferentes empresas que le presentan un estado financiero al gobierno, donde reportan pérdidas y le presentan otro estado financiero a los bancos para conseguir préstamos donde tienen ganancias. Ese fraude del capitalismo en forma global debe de ser regulado a nivel internacional y a nivel local por nuestros países. No podemos nosotros seguir siendo víctimas de un proceso en el cual lo único que nos toca poner es el esfuerzo y el trabajo, donde las ganancias no se distribuyen, sino que se distribuyen las pérdidas entre nuestras sociedades. Entonces, nuestra presencia aquí, presidente, además de reconocer el esfuerzo suyo por darle un nuevo mensaje a la sociedad y el esfuerzo de los presidentes por unirnos en este sentido, es precisamente decirle que están haciendo una nueva era y hay que liderar a esa nueva era. Están haciendo un nuevo concepto de desarrollo y hay que tener la iniciativa para plantear ante los países del mundo que la estructura económica actual internacional ha dado un gran fracaso, está empobreciendo a nuestros pueblos, ha creado todas las crisis que usted puede imaginarse y que usted la repitió: crisis alimenticia, crisis energética, crisis financiera, crisis de fraude, crisis de especulación y hambre. Hay 2.000 millones de personas abajo de la línea de pobreza a nivel mundial. ¿Qué respuesta les puede dar el G20 a estos pueblos que padecen precisamente por falta de apoyo, por falta de oportunidades? Hay un problema grave hoy en el mundo que quisiera yo tocarlo en un momento, que es el problema de la iliquidez en el sistema financiero internacional. No hay fondos, no hay dinero, se están parando créditos, el endeudamiento está creciendo y además hay proyectos semi-paralizados ya a nivel planetario. Inclusive grandes compañías americanas, como las grandes compañías automotrices, están pidiendo ya no sé por cuántas veces refinanciamiento de sus pasivos, no los pueden pagar. Hay un sistema de financiamiento agotado en el mundo. Entonces hay que crear las monedas necesarias y fortalecer una moneda única a nivel mundial. Una moneda que sea lo que hablaba Keynes hace muchos años, una moneda mundo, una moneda planetaria, una moneda que todos podamos confiar en ella, que no la estén devaluando todos los días con propósitos eminentemente comerciales, que no le estén subiendo su precio únicamente por asuntos especulativos de las grandes compañías transnacionales. Hay una nueva oportunidad y esta nueva oportunidad hay que aprovecharla. La crisis del siglo XXI, presidentes, tiene que ser una oportunidad para buscar soluciones y respuestas a un mundo que necesita cada vez sociedades más abiertas, más democráticas, más justas, pero sociedades que puedan tener la transparencia para darle la respuesta que nuestros pueblos democráticamente necesitan. Gracias, presidente, por esta convocatoria y en la medida en que podamos avanzar en las manifestaciones que van a estar hoy en la tarde ya por escritos, podremos hacer propuestas concretas sobre cuáles serían los planteamientos que se podían llevar al mercado, a los organismos internacionales para la democratización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para la democratización de la Organización Mundial del Comercio, para la transformación del Fondo Monetario Internacional, para convertir el Banco Mundial y los organismos de crédito en verdaderos organismos de desarrollo de nuestras sociedades, para que no nos pongan condiciones a la cooperación internacional para los países pequeños en vías de desarrollo, para que no nos impongan sus criterios, sus sistemas, sus modelos
que simplemente lo que nos han creado es más pobreza y más dependencia. El ALBA es una esperanza y esta reunión es una esperanza para nuestra sociedad. Gracias, presidente. Gracias al presidente Zelaya por sus atinadas